Bueno, muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy, continuando con nuestro programa y nuestro proceso académico, vamos a dar nuestra última charla o conferencia frente a nuestra asignatura normatividad ambiental. El día de hoy, como lo habíamos indicado, vamos a hablar un poco sobre este procedimiento administrativo para el otorgamiento de licencias ambientales, tal como lo pueden estar viendo en sus diapositivas. Reitero que cualquier duda que surja a partir de esta presentación o de las lecturas indicadas en los diferentes módulos, pueden realizar sus preguntas por los diferentes medios, por llamada, por conferencia o por correo electrónico, si así lo dispone. Bueno, entonces vamos a entrar un poco en materia. Como les comentábamos, vamos a hablar de este procedimiento administrativo para el otorgamiento de licencias y permisos ambientales. Vamos a empezar indicando, vamos a hablar un poco de la competencia y la exigibilidad de las licencias ambientales. Cuando nosotros hablamos de competencia, estamos hablando también de las personas que tienen esa facultad para conocer de estas autorizaciones ambientales, y la exigibilidad son aquellos proyectos en donde la ley estipula que tienen que realizarse licencias ambientales para la realización de estos proyectos. De esto último, lo que podemos decir es que la ley, eh, la ley que sostiene toda esta normatividad ambiental la encontramos en el decreto 2041 del 2014, en sus numerales 8 y 9. Allí están todos aquellos proyectos que requieren este licenciamiento ambiental. Entonces ahí estamos hablando de la exigibilidad. Cuando nosotros miramos este decreto 2041 del 2014, encontramos en estos numerales todos los proyectos que la norma indica que deben o que necesitan licenciamiento ambiental. Mm, Eso en cuanto, reitero, exigibilidad. La competencia, indicamos que existe una prohibición normativa, y es que las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer planes de manejo ambiental para proyectos diferentes a los establecidos en este decreto que estamos nombrando. Em, Cuando hablamos entonces de la competencia, les indicaba que la competencia es la autoridad indicada, ¿no?, para realizar este tipo de procedimientos, y tenemos pues varias competencias y varias autoridades competentes para los diferentes proyectos. Aquí vamos a nombrar algunos, pero les invito en todo caso a que consulten la ley para que puedan estudiar a fondo esta temática. Tenemos, por ejemplo, que la competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que conocemos coloquialmente como las siglas ANLA. Em, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales es lo que representa. Tiene por ejemplo, una competencia exclusiva en el sector de hidrocarburos. Entonces, por ejemplo, indicamos que los proyectos de perforación exploratoria por fuera de campos de producción de hidrocarburos existentes de acuerdo con el área del interés que declara el peticionado es competencia exclusiva del ANDA, ¿no? También en este entendido y en el sector de hidrocarburos tenemos y estipulamos las terminales de entrega, de transferencia de hidrocarburos, la infraestructura, el almacenamiento, el transporte y todos los productos derivados de esta actividad. Entonces, para que esta materia sea licenciada, tiene que ser a partir de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Ya entrando en comparaciones, tenemos por ejemplo aquí el ANLA y el ASCAR como competencia y como autoridades, perdón, mm, donde se puede exigir este licenciamiento ambiental. Entonces, en esta Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, tenemos en el sector minero, nos indica la norma cuando la explotación proyectada sea mayor o igual a 800.000 toneladas año. En tanto, la competencia que le corresponde a las autoridades autónomas regionales en el sector minero, podemos tener que es el carbón cuando la explotación proyectar sea menor a 800.000 toneladas año. Entonces vemos que aunque sea la misma actividad de uno y el mismo sector,
y la misma actividad, lo que varía la competencia es justo en la cantidad. Entonces, la norma indica que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales conocerá en este porcentaje en tanto las CAR o las corporaciones autónomas regionales conocerán cuando sean menor a esta cantidad. Ahí es donde nos están indicando la competencia. Bien, igual la exigibilidad. Lo que vemos es cuando se haga esta actividad, tendrá que ser sujeta al licenciamiento. Otro, por ejemplo, tenemos en el sector eléctrico, misma actividad, dos autoridades, ANDRACAR, en donde estamos diciendo que para la construcción y la operación de centrales generadoras de energía eléctrica con capacidad instalada igual o superior a 100.000 megavatios, ¿bien? La competencia será del ANLA. En tanto, cuando sea igual a 10 y menor a 100, em, serán las carlas correspondientes competencias frente a la exigibilidad de esta autoridad. Bueno, también tenemos otros ejemplos aquí para que terminemos de comprenderlo. En la ejecución de obras públicas, dice que es de competencia exclusiva de construcción de carreteras, incluyendo puentes y demás infraestructuras asociadas a la misma. En tanto, en la CAR tienen una competencia frente a todo el sector marítimo y portuario, una construcción, todas las ampliaciones y operaciones de puertos marítimos, obviamente que no sean de gran calado, ¿no? Porque tienen unas dimensiones bastante especiales y bastante determinadas en la norma. Entonces, aquí ponemos otro ejemplo, la competencia exclusiva que tiene la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales frente a la producción de pesticidas eh, y los proyectos que afecten las áreas del sistema de parques nacionales o naturales. En tanto, las CAR, la competencia de las autoridades autónomas regionales tienen a su cargo licenciar proyectos en la red vial, secundaria y terciaria, y la construcción de carreteras, incluyendo puentes y demás infraestructuras asociadas a la misma. Entonces, lo que quería hacer con este ejercicio era indicar, ¿no? Que el decreto 2041 del 2014 no solamente enumera cuáles son las actividades exigibles, sino también enumera la competencia frente a estas autoridades, pese que en algunos o en la mayoría de los casos la obra o el proyecto es similar. Como lo podemos ver, también existen competencias exclusivas en donde la norma indica quién es la autoridad competente a conocer. Entonces, por eso mencionamos el sector de hidrocarburos como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Por eso mencionamos en el sector minero como que existen dos autoridades competentes y esta exigibilidad frente a este sector o esta actividad. Sin embargo, la competencia varía en una u otra dependiendo de la cantidad. En el sector eléctrico igualmente. Y aquí vemos cómo son competencias exclusivas, por ejemplo, de una u otra autoridad, como lo que estábamos hablando y lo que les representa. Entonces, para mí es importante que quede claro dentro del licenciamiento ambiental cuál es la competencia y la exigibilidad de la licencia ambiental que siempre podemos encontrar en la norma, ¿no? Entonces, entendiendo que competencia es la autoridad ambiental facultada para conocer y realizar el procedimiento de licencia ambiental, y la exigibilidad es aquellas actividades en donde se necesita y se precisa realizar este proyecto. Entonces, esa es la diferencia que recae sobre la competencia y sobre la exigibilidad para que se tenga en cuenta. Bueno, pues entonces ya después hablando de la competencia y de la exigibilidad, hablamos un poco del proceso, ¿no? Del procedimiento, cómo se tiene que realizar, ante qué autoridades, cuánto es el término, qué es lo que se realiza de una manera muy general. Sin embargo, reitero que el procedimiento como tal también lo vemos ya de una manera más detallada, más exhausta, más específica dentro del 2041, que es nuestro decreto de licenciamiento ambiental. 2041, recuérdenlo, 2041 del 2014, que obviamente está compilado en nuestro decreto único ambiental. Entonces, vamos a ver un poco el procedimiento para tenerlo en cuenta. Eh, la clase la charla mejor pasada, indicamos que existían dos instrumentos necesarios
para presentar los licenciamientos ambientales. Uno es el estudio de impacto ambiental y el siguiente es el diagnóstico de alternativas o el diagnóstico ambiental de alternativas. Dependiendo del uno o el otro, iniciamos con este tema del licenciamiento ambiental. Entonces vamos a darle inicio en los eventos que el interesado debe formular una petición dirigida a la autoridad ambiental competente, ya sea la SCAR, ya sea el ANDA, dependiendo como lo vimos anteriormente de la competencia o de la exigibilidad, solicitando se determine si el proyecto requiere o no diagnóstico ambiental de alternativas, ¿verdad? Porque son los proyectos que indica el decreto 2041 en su artículo 18, indicando estos por su magnitud, por su importancia, por sus impactos posibles generados a nivel ambiental, a nivel económico, a nivel social, pueden producir unos impactos bastante amplios. Por tanto, esos son los proyectos que requieren de este diagnóstico ambiental de alternativas. En el evento en que sea así, ¿no? Que nuestro proyecto, o si tenemos alguna duda de si nuestro proyecto lo requiere o no, lo solicitamos ante la autoridad nacional competente. Ellos tendrán 15 días hábiles, ¿no? Para contestarle a este peticionario si se requiere de diagnóstico ambiental de alternativas o no. Mm, si se requiere y si requiere este diagnóstico ambiental de alternativas, el interesado debe radicar dichos estudios. Entonces, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro diagnósticos para que la autoridad ambiental pues entre a evaluar este tema y esta solicitud. ¿Cómo inicia esta solicitud, esta petición? ¿Cómo ya queda en esa formalidad? La autoridad ambiental entonces expide lo que llamamos un acto administrativo que da inicio al trámite de diagnóstico ambiental. Todavía no estamos hablando de licencias ambientales, solo que reitero, cuando en los casos determina que deben presentarse diagnósticos ambientales de alternativas, debe hacerse esto de manera previa. Bien, entonces esta autoridad inicia este trámite con el acto administrativo motivado donde puede solicitar documento adicional, como lo pueden ver allí en la diapositiva. También tendrán 15 días hábiles también para estudiar y verificar, para visitar el proyecto. Y todo esto, como lo vemos aquí en estos recuadros, puede tener un mes incluso de prórroga para que la autoridad pueda decidir de fondo. Entonces, ya una vez realizada esa etapa, la autoridad ambiental debe elegir la alternativa más favorable para el estudio del impacto ambiental a aplicar en el proyecto, ¿no? Entonces, mucha gente confunde aquí porque tú puedes sugerir o se puede sugerir que este estudio mejor que este, pero finalmente la autoridad con esos estudios que hace de manera integral frente a las diferentes solicitudes, escoge la que sea más favorable, no solamente en temas medioambientales, sino en temas económicos y en temas socioculturales. Entonces, esa es la que va a elegir la autoridad para que sea su estudio de impacto ambiental, ¿no? Una vez terminado todo este primer, digamos, todo este primer proceso, en los casos, reitero, que sea necesario un diagnóstico ambiental de alternativas. Pero ¿qué pasa? En muchos de los casos no se precisa el diagnóstico ambiental de alternativas o una vez vencido ese término, como lo indica esta diapositiva, si no requiere diagnóstico ambiental o cuando éste haya culminado o terminado, el interesado deberá radicar ese estudio de impacto ambiental ante la autoridad competente, sea el primero o sea el primero porque ya el proyecto no lo precisa, o sea que el escogido por la autoridad ambiental competente, ¿no? Entonces, bajo ese entendido, los procesos ambientales también pueden empezar desde este punto, ¿no? Presentando ese estudio de impacto ambiental. Reitero, porque no existe un diagnóstico ambiental de alternativas que antecede por procedimiento. Con este estudio de impacto ambiental ya se radican todos los anexos que requieren, que pueden verlo en la página del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, todo, porque cada proyecto, digamos que precisa de anexos diferentes. Eh, Luego, también la autoridad ambiental les pide un acto administrativo para iniciar el trámite de licenciamiento ambiental. Digamos que en este momento ya administrativamente empieza todo este trámite
Eh, ¿Qué hace la autoridad? Entonces, con esto que este estudio de impacto ambiental que fue radicado y sus anexos, dispondrá de 20 días mm, hábiles para tramitar la visita. Puede realizar la visita si lo considera o si no lo considera, pues no lo realiza y una vez vencido ese trámite o ese término para realizar la visita o si se decide que no lo va a hacer, tendrá 10 días, perdón, hábiles para informaciones adicionales que requieran de informes técnicos, em, que por favor lleguen documentos adicionales, etcétera, etcétera, y pueden solicitar conceptos además técnicos que tendrán que llegar en unos días hábiles, que son 20 por lo general, para que lleguen toda esta documentación. Ya una vez vencido todo este estudio, todas estas visitas, todos estos conceptos, todos estos informes técnicos solicitados, la autoridad ambiental competente tendrá 30 días para expedir la resolución en donde se evalúa ese estudio ambiental y se expide una resolución que otorga o niega la licencia ambiental, ¿no? Ese es como a grosso modo la estructura y el proceso de las licencias ambientales. ¿Qué es lo importante de determinar en un proceso ambiental o en un proyecto ambiental? Lo primero, la competencia. Tenemos que tener claro cuál es la autoridad competente, a dónde vamos a dirigirnos y quién nos lo dice, pues la norma en sus artículos 8 y 9. Lo segundo que hay que tener en cuenta frente a un licenciamiento ambiental es la exigibilidad, saber si nuestro proyecto es susceptible o no de licencias ambientales o solo precisa permisos o solo necesita autorizaciones o necesita concesiones y licencias. Entonces, todo este tema tenemos que verlo en la norma y ajustarlo de acuerdo a los requerimientos. Y lo tercero, necesario para hacer un procedimiento adecuado de licenciamiento ambiental es saber y entender y comprender además si precisa de un diagnóstico ambiental de alternativas o solamente precisa de un estudio de impacto ambiental, porque de acuerdo a uno u otro iniciará este trámite, o sea, con la presentación del estudio de impacto ambiental de manera directa o con la solicitud de se indique si es preciso o no un diagnóstico ambiental de alternativas, ¿no? Para seguir todo esto. Y obviamente notificarnos de los actos administrativos que den inicio a todo este trámite de licenciamiento. Entonces, más o menos, esa es como la estructura que se realizan para las licencias ambientales ante las autoridades competentes y frente a las exigencias o exigibilidad de los proyectos ambientales que lo requieren. También puede existir lo que denominan superposición de proyectos, es decir, que en una misma área se puedan otorgar más de una licencia para proyectos diferentes, pero esto tiene que tener unas condiciones específicas. La primera es que el interesado en el proyecto a licenciar demuestre que estos dos proyectos pueden coexistir. Además, que este interesado identifique todo el tema de manejo de responsabilidad individual frente a los impactos ambientales generados en esta área que se va a considerar superpuesta. También debe informar a la autoridad ambiental sobre esta superposición y después debe, perdón, comunicar tal situación al titular de la licencia ambiental objeto de superposición con el fin de que él conozca, ¿no?, dicha situación y que pueda pronunciarse respecto en los términos de ley. Eso es lo que denominamos superposición de proyectos. También existen las modificaciones de licencias ambientales y esto es bastante importante que lo tengan en cuenta, ya que esta modificación de licencias ambientales, el no realizarlo, eh, puede, puede acarrear mejor responsabilidades no solamente administrativas, sino penales y demás. Entonces tenemos que la licencia ambiental debe ser modificada en los siguientes aspectos o en los siguientes pasos. El primero es cuando al modificar el proyecto se generen impactos ambientales o impactos adicionales a los identificados en la licencia ambiental. Igualmente cuando se solicite efectuar la reducción del área licenciada o la ampliación de las mismas áreas colindantes, perdón, en el proyecto, y cuando se cambie de autoridad ambiental debido al volumen de la explotación
o el calado de producción, ¿no? Que cambia la competencia. En esos momentos se tendrá que pedir la modificación de licencia ambiental ante la autoridad competente. Em, Cuando del resultado de las labores de seguimiento se identifique impactos ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales, y también cuando se pretendan variar las condiciones de uso de forma que genere un impacto sobre los mismos respecto a lo consagrado en la licencia ambiental. O sea, en estos casos existe y procede la modificación de la licencia ambiental, pues, porque las circunstancias que dieron origen a esa autorización varían en tal proporción que cambian definitivamente el efecto de la licencia ambiental concedida. Entonces, en ese evento se debe modificar esta licencia ambiental. Hablando también un poco del cambio del solicitante de la licencia ambiental, esto procede perfectamente durante el trámite, puede haber cambio de solicitante. Lo único es que el cambio de solicitante no afectará el trámite de la licencia ambiental, esta continúa porque no va en cabeza de quién, sino más de fondo. Y en cuanto a la cesión total o parcial de la licencia ambiental, pues el beneficiario de la licencia también puede cederla de manera total o parcial, lo que implica también la cesión de derechos y obligaciones que ellas derivan, ¿no? Eso se cede de igual manera. Cuando se pierde la vigencia de la licencia ambiental, entonces la autoridad ambiental competente podrá, mediante siempre una resolución motivada explicando todos los derechos, declarar la pérdida de la vigencia de la licencia ambiental en uno de los casos. Por ejemplo, si transcurridos 5 años a partir de su ejecutoria no se ha dado inicio a la construcción de proyectos, te notifican de la licencia que lo conceden, y transcurren 5 años en donde tú no inicies ninguna obra, pues antes de declarar la pérdida de la vigencia, requiere al interesado, le pregunta las razones por qué no ha dado inicio, lo evalúa por parte de la autoridad ambiental competente, y cuando se acrediten circunstancias que son fuerza mayor o caso fortuito, pues no procede la pérdida de la vigencia de la licencia ambiental. Sin embargo, pues si no se demuestra ninguna causal que motive esta no iniciación de obra, pues la autoridad ambiental podrá dar por perdida la vigencia de la licencia ambiental. Bueno, ya una vez dada la licencia ambiental, cuando están en actividades, es importante tener un control y seguimiento, ¿no? Entonces, pues las autoridades encargadas tienen que verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas, constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos y obligaciones y condiciones. Nos quedamos la licencia y nos olvidamos del tema. Tienen que corroborar todo el comportamiento de los medios bióticos y socioeconómicos, porque por si existieran cambios importantes frente a la realización de la actividad. Se debe además verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental. Y estos son informes de cumplimiento ambiental que también se identifican con las siglas ICA. La autoridad ambiental entonces competente deberá pronunciarse sobre estos informes de cumplimiento en un término no mayor a 3 meses, ¿no? Dependiendo de todos los informes que lleguen, podrá requerir a las empresas o que se ajusten o, varios informes técnicos para adecuar, etcétera, dependiendo de lo que la autoridad ambiental estime conveniente. Entonces, con esta pequeña charla, lo que quise fue como de una manera general hablar un poco sobre las licencias ambientales. Reitero, por favor, mirar el decreto 2041 del 2014 que trae consigo todo este tema de manera detallada, de manera específica para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Mm, Reitero, cualquier duda que surja a partir de esta presentación, no duden por favor en escribirme o programar un encuentro sincrónico para resolver todas las dudas que sobre este tema puedan surgir. Como siempre, agradecerles la atención prestada y bueno, que pasen un buen día. Hasta luego.